nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Redargúyenos, repréndenos y exhórtanos. Y ayúdanos, Señor, a seguir meditando en lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, en ti confiamos y en ti nos regocijamos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos y da apertura de cárceles, Señor. Y rompe cadenas, ataduras, ligaduras y danos espíritu de oración en el nombre de Jesús. También te rogamos por las almas que nos van a escuchar a través de las redes sociales, Señor, por YouTube y Facebook, Señor. Toca las almas, redarguye, reprende y exhorta con toda solicitud. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por todo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tomamos asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Qué bueno es adorarte, Señor. Qué bueno es adorarte y buscar tu rostro, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Mientras vamos abriendo la palabra del Señor allí en el Salmo 19. Gloria a Dios. Vamos a seguir en la segunda parte, hermanos, de meditación. Alabado sea Dios. En el meditar. Gloria a Dios. Y el meditar, hermano, en el diccionario de la web, alabado sea Dios, dice pensar sobre una cosa con reflexión y atención antes de aceptar dice, y atención. Y hay un ejemplo, hermanos, allí en ese diccionario. Dice que antes de aceptar la propuesta de trabajo, quiero meditarla, quiero analizarla. Eso se llama meditación. Meditar, pensar si te conviene o no. Y no solamente, hermano, el meditar sobre un trabajo. El meditar, el ir a un lugar X. ¿Será de Dios que vaya? Señor, ¿qué hay de ti allí? Y si no hay nada, ¿para qué ir? ¿Para qué saciar esta carnalidad o esta carne que de nada aprovecha? Porque dice la Biblia que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermano, el pueblo no medita realmente en los caminos del Señor, ni tampoco en su palabra, ni cómo está caminando con Dios. Porque es necesario que, hermanos, que nosotros atendamos diligentemente cómo andamos con Dios. Tenemos que meditar sobre nuestros caminos, tenemos que empezar a pensar. Meditar significa pensar si realmente estoy agradando a Dios o no, si estoy caminando en el Espíritu, sí o no. Porque la carne, hermano, nos puede engañar, porque dice que el corazón es malo y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. El único que conoce nuestros caminos, hermano, y conoce nuestro corazón, es el Señor. Y conoce realmente si realmente estamos meditando y pensando con cordura o estamos pensando mal, engañándonos o engañándonos. Por eso, hermano, tenemos que siempre considerar, hermano, cómo andamos con Dios. Tenemos que pensar coherentemente. Y eso es lo que la gente no hace. Eso es lo que la gente hoy en día, hermano, y además que la iglesia también, ha dejado de meditar. Ha dejado de meditar y pensar, hermano, en sus caminos.
Si estás realmente caminando con Dios, sí o no. Es ponerse un ratito a pensar cómo está delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, debemos por todos los medios pensar. ¿Por qué la gente no piensa? Claro, está turbada, está preocupada y está afanada por cosas que realmente no nos conviene estar afanado ni turbado, ni preocupado. Porque si nosotros meditamos en lo que dice la Biblia, en los hechos poderosos que hizo nuestro Dios en el Antiguo Testamento, pero también después meditamos en las palabras del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, dice, por nada estéis afanosos. Significa que yo por nada me tengo que afanar, que me tengo que apurar por llegar a algo o tener algo, porque yo lo tengo que primeramente traerlo en oración. Tengo que exponer mi oración delante de Dios. ¿Y por qué afanarse? ¿Por qué turbarse? ¿Por qué el vivir el mañana o el futuro que es incierto? Y no vivir el presente, vivir el momento. Y dejar que Dios siga obrando y marcando nuestros pasos y dirigiendo. ¿Por qué anticiparse a algo, hermano, que realmente no sabemos porque es algo incierto? La misma palabra de Dios nos habla allí en Santiago, dice, no comencéis a decir, de aquí a 3 años traficaremos en tal ciudad, ¿no? Porque no sabemos lo que nos espera en el día de mañana o dentro de un rato. Tenemos que vivir el momento, tenemos que vivir el día a día, el pasito a pasito. Por eso no nos debemos de turbar, no nos debemos apresurar. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, pensar o discurrir con atención los medios para conseguir un propósito o los medios para conseguir algo, hermano, a nuestro beneficio. Pero tenemos que pensar bien, tenemos que discurrir bien. Hoy la gente le hace falta una cosa, ya va y lo compra sin pensar realmente si tiene dinero, le va a quedar dinero para poder comprarlo o para poder después pagarlo. Ellos van y lo compran. Y después cuando no les da alcanza el dinero, hermano, ahí se empieza el desespero. ¿Por qué? Porque no piensan, porque no meditan. ¿Qué es lo que le conviene más o lo que no le conviene? No lo ponen, alabado sea Dios. Si son, no se afanan por empezar a orar, no se ponen, se afanan por poder comprarlo, por poder pagarlo, pero después descuidan la comunión con Dios. Descuidamos la comunión con Dios. Y después la mejor parte, después es siempre la paga, la mejor parte no, la peor parte, la paga el Señor. ¿Por qué? Porque después dejamos de venir a congregarnos, dejamos de congregarnos, ¿para qué? Para poder salir hasta trabajar, para hacer un poco más de dinero, para poder pagar, hermano, la deuda, o para poder tapar el hueco que nos dejó esa deuda. Y nos afanamos, y nos turbamos, y no meditamos, y no pensamos, y no discurrimos, hermano, realmente, si realmente lo puedo llegar a comprar o no. Porque yo antes de comprarlo tengo que saber y tengo que comunicar a mi familia que no nos va a alcanzar el dinero. Entonces, si tu familia dice, bueno, comprarlo, nosotros ya sabemos cómo pasar, se compra. Pero con alteración se dice, bueno, nosotros cuando pasa algo, hermano, yo hablé, ahora no es solamente por mi culpa, ahora ya lo sabían ustedes. Entonces calladito a la boca y seguimos para adelante. Entonces se pone el pecho a las balas y se sigue para adelante. ¿Pero por qué? Porque primero se meditó, primero se pensó, después se analizó, después se expuso y después se logró el comprar eso. Pero también después, cuando vienen las consecuencias, ya sabemos todo de antemano lo que realmente iba a pasar. Y nos quedamos calladitos a la boca, la aguantamos.
porque lo tenemos que aguantar como buenos cristianos, calladito la boca y orando al Señor. Pero antes de hacer una escena o antes de andar haciendo cosas que no tenemos que hacer, tenemos que meditar, hermano. ¿Cómo andamos con Dios? Mucha gente a veces se mete en préstamos, se mete en crédito, hermano, porque no les da esto, no les da para lo otro, para pagar cuentas, pero realmente después se entierran más, hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, nos han pedido consejo? Alabado sea Dios. O nos han pedido consejo, hermano, para sacar un préstamo para dárselo a otra persona, pero tenga cuidado. Mire que es de donde se comprometen de labio y si no hay nada de por medio firmado, no se puede. Porque después es usted que lo va a terminar pagando. Y dicho y hecho. Después se andan lamentando. Aparte la misma Biblia nos habla, dice que nos tenemos que salir fiadores de nadie. Del único que me tengo que fiar, del único que me tengo que tener confianza es en Cristo Jesús. Ese sí no me va a desamparar. Nuestro Dios no nos desampara. Pero después las personas, hermano, están esperando que tú saques ese préstamo, que tú le concedas el dinero para después darte la espalda, para dejarte solo pagando con la deuda. Hay mucha gente que es responsable y se lo paga. Pero hay mucha gente que no. La mayoría, al 2 o 3 meses, hermano, de haber pago, aunque sea 1 o 2 cuotas, después se enojan y se van. Y después, ¿con qué le cobras, hermano? Entonces, antes de hacer eso, tenés que meditar. Porque si no te alcanza, hermano, el dinero que estás cobrando, hasta fin de mes no te va a alcanzar después pagando la deuda si sacas un préstamo y para dársela a otra persona. Saca un préstamo para pagar tus deudas. Sabiendo después de antemano que aunque no te dé, pero eso por lo menos estás sustrayendo dinero, pero ¿para qué? Estás teniendo dinero, pero ¿para qué? No para gastarlo, sino para pagar cuentas. Te sacás un préstamo, lo pagás vos con dificultad, pero lo pagás y cubrís un mechón, cubrís otro. Cuando querés acordarlo tenés todo pago. Pero la gente no medita, la gente no piensa. Porque siempre está pensando el sacar provecho de la otra gente. Y no nos damos cuenta que la otra gente está sacando provecho de nosotros. Y nosotros como tenemos vendados nuestros ojos, hermano, y no queremos ver la realidad, vamos y después recibimos el daño. Y después nos lamentamos. Y después somos cargas para las demás personas porque vivimos llorando, porque esto, porque lo otro, porque aquí, porque para allá. Y la gente no te va a ayudar. Al contrario. Te puede ayudar algún hijo de Dios. Pero hasta por ahí nomás. A su nombre sea la gloria. Porque hay que meditar, hay que reflexionar. Alabado sea Dios. Dice que en el diccionario bíblico, dice que es evocada una suposición, pensar en ella y hacer la correlación con la vida de uno. Para el pueblo de Dios, un acto reverente de adoración que conduce a la renovación espiritual. Eso es lo que nosotros vimos en Alabados a Dios, la reunión pasada. De que una persona malvada, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Qué es lo que va a meditar en su corazón? Medita cosas para hacer daño a su prójimo. Pero que lo haga el mundo, no pasa nada. Porque es mundano, no conoce a Dios, pero ya es cristiano. ¿Cuántas maldades, hermano, piensan siempre para perjudicar a tu hermano o a tu hermana? ¿No se medita en eso? ¿Cómo está delante de Dios? Si está bien o está mal. ¿Le has preguntado a Dios? Y si una persona justa medita en Dios o en las grandes verdades espirituales de Dios. Lo vimos en el Salmo capítulo 1, verso 2, que dice que se deleita, ¿no? Alabado sea Dios. Dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, hermano, ¿por qué? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
Este es nuestro deleite, que se medita, dice, de día y de noche, que lee un pasaje y medita en los hechos poderosos que Dios hizo con su pueblo, hermano, y su pueblo rebelde. Y que Dios bendijo a su pueblo obediente. Pero ¿cuántas veces, hermano? Acá dice de día y de noche. Y nosotros la agarramos un rato, igual de repente a la mañana, y después nos olvidamos de ella. ¿Y cómo podemos meditar, hermano? Y a veces que ni hay personas, hermano, que ni la agarran. Que también dijimos, hermano, que la ponían en el cristalero, o la ponían abierta allí en la estufa, o la llevaban abierta, hermano, y la ponían allí en la mesa de luz, que la usan como un talismán, o abajo de la almohada, con la Biblia abierta. ¿Y de qué te sirve si las tiene abiertas y si no la lee en lo donde tú la abriste? Si no la usas como realmente como una guía espiritual, donde Dios te habla a través de ella. A su nombre sea la gloria. Ahora, sigue diciendo, el justo, dice, espera agradar a Dios a través de la meditación. Recordar constantemente lo que Dios ha hecho en el pasado da como resultado confianza en Dios. Y da como resultado tener la fe, creerle a lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer, hermano, y está por hacer en nuestra vida. Si Dios dice, no temas, yo estoy contigo, es porque realmente, si yo estoy haciendo las cosas bien delante de Dios, Dios va a estar conmigo. Él va a estar como un poderoso gigante. Él me va a defender, hermano. Y no voy a tener temor nada, como dice en el Salmo 91. No va a tener temor de pavor repentino, ni de saeta, ni de bala que vuele de noche, ni de día. Él va a estar confiado en Jehová, va a estar confiado en Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso el enemigo, hermano, es muy astuto y ha venido a atacar la fe de uno. Lo ha venido a atacar para que uno empiece a decaer en la fe. Porque como sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces ¿qué va a hacer al pueblo de Dios? Le va a atacar, hermano, y lo va a acercar de todos lados. ¿Para qué? Para que no crea en Dios. Porque la fe, hermano, es el arma fundamental que tiene el ser humano y el cristiano. Principalmente el cristiano, el que dice ser seguidor de Cristo. El convertido a Cristo, el que pone por obra su palabra. Aleluya. Santo y poderoso Dios. En el Salmo 19, habla allí, hermano, de las obras de Dios y la palabra de Dios. Y el salmista, hermano, el salmista David dice, porque Salmo de David, lo escribió el salmista David, el rey David, alabado a Dios. Dice que acá, hermano, empezó a meditar en los hechos poderosos de Dios y también en la palabra de Dios. Él empezó a meditar, él empezó a pensar en los hechos poderosos. Y mire y cómo él meditaba, hermano. Y él tenía tiempo para meditar, aún cuando sabía que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Aún cuando tenía que ir de cueva en cueva, de ciudad en ciudad, o se iba para los filisteos y volvía, alabado sea Dios, pero siempre porque siempre lo iba guiando el Señor a que se fuera de un lado a otro, pero siempre Dios lo iba cuidando. Porque era el ungido de Dios, el obediente a Dios, el que sacaba en victoria al pueblo de Dios, el que obedecía a Dios, el que tenía conforme al corazón de Dios. Pero él meditaba. Por eso Dios peleaba la batalla de David y del pueblo. ¿Por qué? Porque David meditaba, David pensaba, David consideraba cómo andaba con Dios, porque él quería agradar antes a Dios que a los hombres. Por eso uno de los salmos más lindos y más hermosos, hermano, que tiene, son todos los salmos lindos y hermosos, pero en el Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y si él consideraba que Dios era el pastor de él, y él se consideraba una ovejita, nada le iba a faltar.
Y aun cuando el enemigo lo atacara, no le iba a faltar quien lo defendiera. A su nombre sea la gloria. Y hoy el pueblo, hermano, ¿cómo está? Medita en su palabra. Medita en los hechos poderosos de Dios. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si nosotros andamos en obediencia a Dios, ¿quién podrá acusar, hermano, a los escogidos de Dios? Si andamos en el Espíritu. Santo Dios, aleluya. Pero no solamente meditar, pensar, solamente, hermano, estar aquí, hermano, así, poniendo la palabra por obra. Uno piensa, uno medita. Como hoy meditamos, hermano, en la palabra del Señor, pero también meditamos nuestros caminos. Y como el Señor, hermano, ordena, y el Señor ordena, y ya no se discute más, ya no se habla más altaneramente, y tampoco se habla a los gritos, o ahora se habla, se conversa. ¿Pero por qué? Porque Dios pone un tiempo, Dios pone un límite, hay que meditar, hermano. Tenemos que pensar con cordura, a su nombre sea la gloria. Y cuando uno piensa, uno medita, y vemos a la luz de la palabra, cómo la palabra del Señor, hermano, siempre tiene la verdad y el hombre es mentiroso. Porque la palabra de Dios nos muestra cómo es la persona impía y el pecador. Pero también nos muestra, hermano, una persona que es justa delante de Dios. Y si nosotros tenemos que andar perfecto, en perfección delante de Dios, hermano, como le dijo Dios a Abraham, anda Abraham, delante de mí sé perfecto. No quiero ni un error, pero sé perfecto. Aunque lo cometas, y sabemos que tenemos un abogado en los cielos, Jesucristo el justo. Pero ¿quién medita, hermano, en estos pasajes? Dice la Biblia, hermano, alabado sea Dios. Los primeros 6 versículos, hermano, habla David de los hechos poderosos de Dios. Y mire lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, los cielos, hermanos, cuentan que la gloria de Dios. El cielo que es grande, que es inmenso, dice, está contando la gloria de Dios. Porque así como los cielos es la gloria de Dios, y más grande todavía. Y el firmamento, lo que usted está pisando, donde nosotros tenemos nuestros pies pisando, anuncia, dice, la obra de sus manos. ¿Sabe que antes esto no existía? La tierra no existía, nada existía, ni nosotros existíamos. Pero gracias a Dios, que Dios dijo, háganse las lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hágase el día, separe el día, Dios, el día y la noche, y las tinieblas. Dice que a la luz le llamó día y a la tiniebla, a la noche, llamó noche. Y puso el sol, colgó el sol, hermano, en el medio del cielo. Y la luna también, para que señorease de noche y el sol de día. Y ahí siguió, hermano, relatando, alabado sea Dios, el autor de Génesis, en el principio allí, que comúnmente se le atribuye alabado sea Dios, se le atribuye en el nombre de Jesús a Moisés, que dice que, alabado sea Dios, que después dice, hágase, descubra el agua, descúbrase lo seco. Y Dios dijo, y al poder de la voz de Dios, cuando Dios dijo, hágase lo seco, o las aguas emerjan lo seco, Dios hizo emerger lo seco. Dice que las aguas se retiraron, hermano, y apareció la tierra. Y dijo Dios a la tierra, produzca hierba verde. Y esa hierba verde que produzca semilla en su planta. Al igual que los árboles, hermano, y al igual que los árboles frutales.
Y es así como hoy la tenemos, hermano. Entonces, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento, hermano, anuncia la obra de sus manos. ¿Cuántos paisajes que el hombre todavía no ha llegado a tocar? Hay, hermano, cada vez paisajes, hermano, más hermosos. Cosas que Dios hizo, hermano, y todavía siguen sin que el hombre la adultere o la altere. Todavía siguen autóctonas allí. Siguen vírgenes sin que la mano del hombre lo tocare. ¿Por qué? Porque es hermosura. Acabado en hermosura todo, hermano. Porque Dios todo lo que hizo, lo hizo hermoso. Hasta el hombre, hermano, lo hizo a su imagen. A semejanza de Dios lo hizo. Y cuando yo me enojo con mi hermano o me enojo con mi hermana, me hace de cuenta, hermano, que me estoy enojando hasta con Dios. ¿Por qué? Porque si estamos dando y estamos siendo y reflejando la imagen de Dios en nuestra vida, nos estamos enojando con Dios, hermano. ¿No dice que Dios nos hizo a su imagen? Y no tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y a quién tenemos que reflejar en nuestra vida sino a Cristo Jesús? Y a lo que dice su palabra. No como Caín, hermano, que se enojó contra su hermano y que lo mató todavía. ¿Por qué? Porque las obras de Caín eran malas, hermano, y los gobernaba el maligno. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. ¿Y quién es el que me gobierna entonces? ¿Usted está meditando? ¿Quién es el que lo está gobernando? Si realmente decimos que nos gobierna el Espíritu Santo de Dios, nos gobierna Dios, entonces ¿por qué yo me enojo con mi hermano o con mi hermana? Aquel que me compró a precio de sangre, a mí y a mi hermano y a mi hermana, ¿por qué yo enojarme? ¿No ha meditado en su palabra? ¿No nos dejó un mandamiento el Señor? Que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. El amar a Dios con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi fuerza y con toda mi alma, y al semejante, el segundo es semejante al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hemos meditado todavía en su palabra, hermano. O no nos ha caído la ficha, hermano, que lo que dice la palabra del Señor es veraz. O no nos ha caído la ficha que todavía andamos más en la carne que en el espíritu. No dice que el amor tiene que cubrir y va a cubrir multitud de pecados, hermano, si yo amo. Porque cuántas cosas pasa por alto usted por amor a su mujer o a su marido. ¿Cuántas cosas pasa por alto? Y cuántas cosas por alto a veces insignificantes tenemos que dejar pasar a mi hermano o a mi hermana. Por amor a su alma. Y si no dejamos pasar nada, hermano, estamos como lo dice allí en 2 Timoteo capítulo 3, que somos implacables. Así como somos implacables con las demás personas, también van a ser implacables con nosotros. Porque no podemos engañar a Dios. Todo lo que yo siembro también lo voy a cosechar. Aleluya. Gloria a Dios. Un día, dice, emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dice que la palabra de Dios tiene que ser predicada a toda criatura y tiene que ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Y anunciar el Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura, dice. Y tiene que ser a toda criatura. En ello, dice, dispuso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, dice, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, si usted ve, hermano, cuando sale el sol, temprano en la mañana, en su amanecer, dice que del comienzo del cielo hasta donde se pone, no hay nada
que se esconda de su calor. Porque no hay nada, no hay ninguna cosa creada que no se esconda de su calor ni de su luz. Y es el sol, continúa nuestro Dios, que mira todo, observa todo y escucha hasta los más últimos pensamientos que uno pueda tener. De todo el mundo, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dice, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Sí, el calor del sol? ¿Y cuántos cristianos, hermanos, se están escondiendo de la presencia del Señor? Y no hay nada que se esconda. Si quieren esconder de Dios, hermano, quieren esconder hasta los más últimos pensamientos que ellos tienen de mal y de maldad. ¿Y cómo se puede esconder, hermano? Si Dios está en todos lados. Él nos está mirando, hermano. Dice que sus ojos contemplan toda la tierra. Él la contempla toda la tierra y mira a sus escogidos, hermano. Mira a sus escogidos de noche y de día, qué es lo que hacemos, si hacemos algo bien o algo mal. Él lo sabe todo. Y están atentos su oído a sus oraciones, dice. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ahora, para el sabio y para el justo, dice, alabado sea Dios, que los mandamientos de Dios, lo que Dios manda para que hagan, dice que son rectos. Y si serán rectos, dice que alegran el corazón para lo que los hace. Porque qué bien se siente, hermano, no hablar de su prójimo calumnia. Qué bien se siente de hablar de su prójimo, pero de lo que está haciendo bien. Hablar con fe y hablar con sabiduría. Alentar a nuestro prójimo, hermano, para que sigan adelante. Mostrarle, hermano, por la palabra del Señor las maravillas que Dios hizo. Contarle que Dios puede hacer grandes maravillas en su cuerpo o en su vida. Pero decir la verdad, porque dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, dice, que alumbra los ojos. Por eso el precepto de Jehová, la ley de Jehová, la palabra de Dios, dice, es puro, no tiene ninguna contaminación. ¿Que alumbra qué? Alumbra los ojos. La luz de Dios tiene que alumbrar los ojos. La palabra de Dios alumbra dónde están nuestras tinieblas, porque Dios es luz. Y si alumbra, si yo quiero ver más allá, me va a alumbrar los ojos y me va a sacar el velo, hermano, de mi corazón y de mis ojos, para poder ver la verdad espiritual que realmente Dios me quiere enseñar. A su nombre sea la gloria. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Ahora, cuando Dios hace caer juicio sobre una nación, o cuando Dios hace caer juicio, hermano, sobre una persona, dice acá que son verdad, todos justos los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si yo no leo la Biblia, si yo no me congrego, me va a ir todo mal. Todo me va a hacer cuesta arriba. Voy a perder la comunión con Dios primeramente y después pierdo la comunión con mi semejante. Ya me voy a vivir quejando, ya me voy a vivir, alabados a Dios, no solamente quejando, sino diciendo barbaridades, convirtiéndome más al mundo que no a Dios. Cosas que no hacía antes estando en Cristo, ahora lo voy a volver a hacer porque el diablo quiera, ¿no? Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso uno tiene que andar analizándose cómo andamos delante de Dios. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, la cual trae su disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu. Yo no me tengo que embriagar, no me tengo que emborrachar ni con vino ni con una otra bebida alcohólica.
sino que tengo que tomar un vasito de vino por mi frecuente enfermedad. Lo dice la Biblia allí, un vasito o un sorbito para calmar porque el vino es, si lo tomamos como medicina, puede ser una medicina, pero como medicina, porque lo dice en Timoteo allí. Porque en Italia toman vino con las comidas, pero un vasito. En otras ciudades también, porque son frecuentes y aparte las costumbres de tomar vino con la comida, siempre es costumbre. Pero un vasito no le va a hacer nada. Pero si se empina 2 o 3 vasos, 4 vasos y ya medio como anda medio alegre. Y si le hace mal, no tome, pida agua, porque para eso está el agua mineral o alguna gaseosa. Pero dice que acá, los juicios de Jehová son, ¿verdad? Todo justo. Porque a veces la gente, hermano, se asusta, hermano, porque cuando hablamos de los juicios de Dios, ¿qué le trajo, hermano, a Egipto, hermano? No fueron juicios de Dios, no le trajo 7 plagas, hermano, al pueblo de Egipto, porque el pueblo de Egipto se había enseñoreado del pueblo de Dios y no lo dejaba salir, hermano, ni siquiera para ser alabados a Dios, ni siquiera para ir a servir a Dios en holocausto. Y Dios efectuó sus juicios trayendo las plagas, hermano, en Egipto sobre el pueblo pecador. Y empezó a hacer la diferencia, hermano, entre el pueblo de Dios cuando vino las tinieblas, que dice que las tinieblas se podían palpar, pero habían tinieblas en Egipto, pero mala, donde estaba el pueblo de Dios no, había luz. ¿Y cuánto hoy hay, hermano, que todavía están palpando esas tinieblas todavía encima, aún estando en Cristo Jesús? A su nombre sea la gloria. Todo por no meditar, hermano. Todo por no meditar, por no pensar cómo está caminando con Dios. Y tenemos que ser coherentes, hermano, delante de Dios y pensar con cordura. No pensar o no tener un alto concepto de nosotros mismos. Porque yo necesito de Dios todo el tiempo. Necesito de Dios, necesito llenarme de su Espíritu. Necesito que su palabra me guíe a cada momento y a cada instante. Yo necesito de Jesús y necesito de su Espíritu para seguir cada día, hermano. Y si yo no me lleno de su Espíritu, y si yo no oro todo el día, no agarro la Biblia todos los días, y no me congrego cuando me tengo que congregar, ¿cómo puedo yo, alabados a Dios, andar, hermano, en el Espíritu? ¿Cómo puedo andar agradando a Dios? Si no hago, hermano, lo principal, me aparto de la oración y de su palabra. Y vivo desesperado. A su nombre sea la gloria. Por eso Dios nos manda a meditar. Por eso Dios nos manda a meditar en lo que Dios hizo todo eso. Él lo hizo con orden. A su nombre sea la gloria. Deseable, dice, son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿El qué son más deseados? Los mandamientos de Dios, hermano. Los mandamientos de Dios, dice, son más que el oro. Son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la de la estira del panal. Más todavía es la palabra del Señor, porque es dulce a nuestro paladar su palabra. Aunque nos caiga como un ajenjo amargo en nuestro estómago, pero es así la palabra del Señor. Tu siervo, dice, es además amonestado con ellos. ¿Con qué nos amonesta Dios? Sino con sus mandamientos y sus pretextos. Si realmente nosotros, hermanos, lo estamos haciendo, poniendo por obra, no. Entonces nosotros tenemos que ser amonestados de parte de Dios si yo no estoy cumpliendo su palabra. Y en guardarlo, dice, hay grande galardón. Si yo guardo su palabra y la pongo por obra, el galardón me espera. Yo voy a tener el premio, hermano, a lo que estoy haciendo, agradando a Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
Usted cuando se equivoca, hermano, y se equivoca feo, ¿usted puede entender todo eso que se equivoca? Y el que no guarda la palabra de Dios, hermano, se está equivocando feo. Porque ¿quién puede entender sus propios errores? ¿Usted entiende que se equivocó, hermano, al dejar de orar? ¿Usted entiende que se equivocó al dejar de meditar en su palabra? ¿Usted entiende que usted fue mismo por su maldad en el corazón que se apartó de Dios, no el hermano o la hermana? ¿Usted entiende que al dejar de orar y al dejar de leer la palabra, hermano, me estoy alejando de Dios? ¿Usted entiende su error? Porque Dios está esperando que usted entienda y que usted se arrepiente y empiece a buscar de Él. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, entonces busque su misericordia, hermano. Pero tenemos que meditar. Sea Dios veraz, dice, y todo hombre mentiroso. Líbrame, dice, de los que me son ocultos. El salmista le estaba pidiendo, hermano, y le estaba diciendo que lo librara de los errores que tenía ocultos. Porque los errores que él tenía lo podía entender, pero habían cosas que habían quedado en oculto. O entonces dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Mira, hermano, le estaba diciendo el salmista David que lo preservara, preservara y lo reservara de la soberbia, del orgulloso, de ser orgulloso, de ser altanero, del orgullo, de la soberbia, de la altanería. Que lo preservara puro, que lo preservara, hermano, sin ninguna maldad, que la maldad no llegara a él. Que no se enseñoreen de mí, dice. ¿Y cuánto hoy hay, hermanos, que andan en su soberbia y la soberbia se ha enseñoreado de esas personas, hermano? El orgullo, la altanería. Entonces dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y estaré limpio delante de Él, delante de Dios, de gran rebelión. ¿Por qué? Porque la soberbia, hermano, si se enseñorea de una persona, se rebela contra lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuánto hoy se están rebelando a la palabra? ¿Cuánto hoy están cayendo en apostasía por no obedecer a la palabra del Señor? Porque la apostasía es eso, hermano, el no obedecer a Dios y a lo que dice su palabra. Ahora que dice el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora tenemos que tener cuidado lo que pensamos. Como yo le decía anteriormente. ¿Por qué? Porque el salmista David decía, sean gratos los dichos que de mi boca. ¿Los dichos de su boca son gratos a los oídos de los demás o son vergonzosos, hermano? Vamos a hablar a lo criollo. O dan vergüenza escucharlo hablar, hermano. Personas que antes eran íntegras. Personas, hermano, alabados a Dios, que el Señor los bautizó, los reservó y los apartó de todo mal y los cuidaba y los guiaba. Hoy en día, hermano, su boca hablan más garabato que los propios mundanos. Hablan perversidades más que los mundanos. Y todavía andan con la palabra del Señor, hermano. De una boca no puede salir agua dulce y agua salada. Por eso dice, sean gratos los dichos de mi boca, dice el salmista David, y la meditación de mi corazón delante de ti. Que cuando yo medite en lo que uno está hablando y diciendo, Señor, sean todos gratos a ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ya con esto, hermano, tenemos que pedir perdón al Señor. Porque muchas veces los dichos de nuestra boca no son gratos. Ni delante del Dios, ni delante de las personas. Y nuestro corazón, hermano, antes de meditar en los dichos de nuestra boca,
o en la palabra del Señor no medita más que sino que no puedo y no sé, no salimos adelante y siempre estamos acá y siempre estamos hundidos y no estamos aquí, siempre negativo, siempre con el no, el no, el no, el no y el no puedo, no puedo, no puedo. Sí, hermano, que se puede en Cristo Jesús, pero tenemos que reconocer primeramente que hemos pecado delante de Dios. Debemos de reconocer, hermano, que no meditamos en la palabra de Dios ni tampoco meditamos nuestros caminos. También tenemos que reconocer delante de Dios de nuestros errores. Y entender que erraste, entender que fallaste, no a los hombres, sino a Dios. Y que te apartaste de tu buen camino y de su buen camino. A su nombre sea la gloria. Y de los que son ocultos también, Señor, presérvame. Y preserva a tu pueblo, a tu siervo, hermano, de la soberbia. Que no se enseñoreen de mí, que el pecado no se enseñoree de mí, Señor. Porque entonces seré íntegro delante de ti. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Yo, hermano, cuán importante es meditar en su palabra, meditar en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la guía que yo tengo, es la guía que yo necesito, hermano, para poder mirar, hermano, cómo ando caminando con Él. No mirar lo que hace el impío o lo que hace las personas que no tienen a Cristo, o mi hermano o mi hermana, mirar cómo yo ando delante de Él. Porque la salvación es personal. Es una carrera no contra mi hermano ni contra mi hermana. Es una carrera, hermano, contra el tiempo y es una carrera personal contra mí, contra mi carne, contra los demonios que incitan mi carne. Pero es una carrera que tengo que correr con paciencia y que el Señor reprenda al diablo y todos los demonios en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia, hermano, nuestro Señor Jesucristo dice que con perseverancia ganaremos nuestras almas. Perseverando en Cristo Jesús vamos a ganar nuestras almas para Él. A su nombre sea la gloria. Y cuando uno está meditando, hermano, cuando estamos meditando a solas con Dios, por más que quieran verte, por más que te llamen, no salgas de la meditación. Porque si sales de la meditación, estás saliendo de su presencia. Y no sabes cuándo Dios te puede hablar o Dios te está hablando. Igual salimos de la conversación, interrumpimos la conexión que tenemos con Dios, hermano, por estar escuchando sandeces o estupideces. Porque todo tiene su tiempo en esta vida y en esta tierra. Por eso cuando entra en meditación o empieces a meditar en Él, cierra tras de ti la puerta, dice. Y aquel que ve en lo secreto te recompensará en público. Si ayuna, ayuna para el Señor. Que nadie te vea, pero ayuna para Dios. Si ora, ora en secreto, pero para Dios, para que nadie te vea. Y si vienes al templo a orar, le dices a tu esposa, mira, esposa mía, voy a ponerme a orar. Si viene alguien a atenderlo, voy, sí, pero no quiero que me moleste. Y si tiene otro lugar, no te quedes en el templo, vete para otro lugar, para que nadie te interrumpa. Porque el tiempo que les tenemos que tener con Dios, hermano, es precioso. Hay que cuidarlo y hay que fomentarlo. Y eso es lo que el enemigo está ganando la batalla ahí. ¿Por qué? Porque nos está poniendo, hermano, muchas cosas para hacer antes que de estar en compañía y en la presencia de nuestro Dios. Meditando los hechos poderosos de Dios. Y siempre te va a poner el no puedo, el no se puede salir adelante. Y si en Filipenses, hermanos, 4:13 nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que buscar a Cristo para que nos fortalezca. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para poder resistir, hermano, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Para poder resistir en el día de la tribulación, para poder resistir en el día malo que uno pueda tener, o en el día de la prueba.
y después que termine ese día poder estar firme en Cristo Jesús. No estar afuera como muchos de repente se tambalean y se caen. Por eso, hermanos, es imprescindible que el pueblo de Dios medite en su palabra, piense cómo está caminando con Dios. Cuando Dios te habla a través de su palabra, hermano, es porque no es que te estén acusando, no es porque quiere que tú te vayas, es que quiere que Dios te arrepienta, hermano, y vuelvas a su camino, y vuelvas al redil, vuelvas a estar bajo su mano y bajo su manto, bajo su poderosa mano. Cuando Dios te habla del infierno, cuando Dios te habla por una palabra del infierno, alabado sea yo, es que quieres es porque puede haber peligro, hermano, y tus pies van caminando presurosos hacia el mal. Y Dios te preserva, hermano, Dios preserva y habla al pueblo, hermano, que realmente está en peligro y cayendo. Porque ese es el deber de la atalaya, hablar al pueblo, hermano. Y si el pueblo no se apercibiere, ellos quedaron avisados. Ellos quedaron, hermano, avisados por la palabra del Señor y el atalaya. Después Dios le va a pedir cuenta. Por eso mucha gente, hermano, hoy no está dentro de la iglesia, o hoy no está hoy aquí, porque no quiere ser amonestado de parte de Dios. ¿Quieren oír cosas halagüeñas? Vayan a otro lugar, aquí se habla de la palabra del Señor. Pero para arrepentimiento. Y la gente no quiere arrepentirse. No, yo ya me arrepentí cuando entré a Cristo. Todos los días tenemos que arrepentirnos de algo. Por eso tenemos que analizarnos. Por eso tenemos que meditar en su palabra. A ver cómo yo estoy andando con el Señor. Porque para eso venimos a la casa del Señor. Y si yo tengo algún dolor o alguna queja que algún dolor que me esté aquejando, yo tengo que venir a la fuente, yo tengo que venir a las aguas, yo tengo que venir a aquel que me puede sanar o me puede salvar. Porque no puede ser una enfermedad, puede ser una dolencia por consecuencia de pecado. Y cuando viene la palabra, el Señor te enfoca, ahí aquí está mi tiniebla, Señor, perdóname. Y cuando le pedimos perdón, yo me arrepiento, Señor, y le decimos, yo me arrepiento de lo que hice. Estuve mal lo que hice, Señor. Ahora pienso, medito en lo que en tu palabra me está hablando y me está diciendo, estuve mal, Señor, en reaccionar. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y ayúdame a pasar muchas cosas que tengo que pasar, pero sin reaccionar en mi carne. Entonces ahí se me fue el dolor. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque era una desobediencia que nosotros teníamos. Porque la mayoría de veces, hermanos, las enfermedades, todos son consecuencias de pecado. Porque uno pecó delante de Dios y Dios es justo. Y como uno no quiere reconocer nuestros propios errores. Por eso nadie medita. Por eso no medita en su palabra. No meditamos, hermano, no pensamos cómo estamos andando con Dios. Ni pensamos ni tampoco meditamos a la luz de la palabra. Que Dios los bendiga mucho, hermano. Que Dios los guíe y los guarde en esta humilde meditación. Pero tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Y cuando vamos a hablar con Dios, o cuando vamos a hablarle a algún alma, hermano, siempre meditemos antes de pensar. Meditemos en las palabras que podemos utilizar. Porque hay muchas personas que son brutas y no miden las palabras que utilizan, hermano, a las otras personas. Pero hay personas, hermano, que no analizan, que no se analizan. En vez de ir con una brutalidad, más vale vamos, hermanos, con palabras que puedan escuchar y que puedan resaltar, hermano, y que puedan poner en alto a Cristo Jesús. Amén. Sí, hablar verdades bíblicas, pero a veces nosotros le ponemos tanta brutalidad a nuestras palabras que a veces no meditamos, hermanos, en el daño que podemos hacer. Por eso tenemos que meditar. El meditar cómo estamos hablando, el escucharnos, el meditar en nuestras reacciones, el meditar, hermano, tantas cosas que Dios nos dice que tenemos que cambiar y no cambiamos. Porque nosotros tenemos que ser diferentes. Como era ayer, tengo que ser diferente hoy como era ayer.
y seguir perfeccionándome en el temor de Dios, el no fallarle a Dios. Amén. Dios le bendiga ricamente.